Hola, hola. Entonces en este caso vamos a empezar con el tema de curso de química, introducción. Bueno, en este caso la introducción empezamos de la siguiente manera. El curso de química como introducción nos dice que en todas las actividades que realizamos estamos en contacto e interactuamos con la materia a la vez. Nosotros somos una forma de materia. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo sería el paisaje, muestra diversas formas de materia, tales como el agua de los ríos, ¿no? El agua de los lagos, ¿no? Las rocas, ¿no? Las plantas que están a su alrededor, las nubes también que se encuentran a su alrededor. Entonces, esto de acá es un ejemplo claro de, bueno, la relación que nosotros estamos con la materia. En el caso del acero inoxidable, ejemplo sería el hierro, el carbono, el cromo y el níquel. También tenemos una cierta relación con este tipo de materias, por ejemplo, para servirle ¿no? A nuestro perrito, a nuestro gatito, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de materia. Aquí tenemos las tres ciclas, ¿no? Tenemos el GLP, que es el gas licuado de petróleo, que nos relacionamos en el caso de el metano, ¿no? El propano y el butano. En este caso tenemos el propano y el butano, que son tipos de materia donde nosotros realizamos nuestra cocción de alimentos, etc. El alambre de cobre. El alambre de cobre, en este caso el Cu, que es el cobre, y bueno, nuestro planeta Tierra también sería un ejemplo de otro tipo de materia. ¿Qué otros ejemplos de materias conoces? Bueno, espero, bueno, ahí en los comentarios qué tipo de materias también conocemos. Empecemos con el curso de química de esta manera. Ya habiendo terminado la parte de introducción, decimos que química es una ciencia natural y experimental que estudia a la materia en relación a su composición, estructura, propiedades y transformaciones. En primer lugar, la química estudia la materia en relación a su composición. Por ejemplo, si hablamos del agua líquida, que es el H2O, y tenemos aquí una botella de agua pura, nos dice ahí, la composición de masa de hidrógeno debemos recordar que es el 11,1%. En oxígeno tenemos 88,9%. La estructura, la composición, en este caso la estructura molecular, una molécula de agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, en la cual estas dos se enlazan y forman este compuesto, que después vamos a hablar de compuesto, formando un ángulo de 104,5 grados. Su geometría molecular es angular. A esto decimos que estamos estudiando la estructura molecular en este caso, de la materia, que en este caso sería el agua. La composición, por ejemplo, y propiedades. Las propiedades en estado físico estaría en el estado líquido. El color es un color incoloro, no tiene color. El olor es inodoro, no tiene olor. El sabor es insípido. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. La temperatura de ebullición son 100 grados Celsius, etc. Existen ciertos cambios. En ese caso también nos dice que la química estudia las transformaciones. Las transformaciones que ocurre con el agua, en este caso, si partimos de un estado líquido a un estado sólido, se llama solidificación. Y si partimos de un estado líquido, en este caso tenemos el agua, pero le pasamos corriente eléctrica, se va a descomponer en hidrógeno gaseoso y en oxígeno gaseoso. Pero hay que recordar lo siguiente, que la corriente eléctrica
permite descomponer estos elementos, pero este proceso se llama electrólisis. No hay que olvidar esto. Seguimos en materia. Materia, hay que recordar con respecto a este tema, es todo aquello que existe en el universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio. Si en algún examen de admisión nos preguntan qué es la materia es todo aquello que existe en el universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que presenta volumen, que presenta masa. A la vez se encuentra en movimiento y en constante transformación. Obviamente la materia se encuentra en movimiento y también cambia sus estados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de materia, tenemos una manzana, ¿no? Tenemos, bueno, en este caso el agua, ¿no? Dentro de una piscina. Tenemos aquí también, ¿no? Bueno, acá tenemos para poder sentarnos, ¿no? Una silla, ¿no? Aquí tenemos globos, ¿no? Aquí también tenemos un paisaje, ¿no? Rocoso, ¿no? Aquí tenemos nuestros cereales, aquí tenemos un jugo de naranja con un poco de hielito. Entonces, esos son ejemplos de materia que están a tu alrededor, ¿no? Bueno, de repente algunos ejemplos no los hayas visto, pero sí estamos rodeados de este tipo de materia. Vamos a clasificar la materia. Existen diversos criterios para clasificar la materia. En química, de manera general, la materia se clasifica en sustancia pura y sustancia impura. Esta sustancia impura también la llamamos mezcla. La sustancia pura se divide en sustancia simple y sustancia compuesta. ¿Quiénes se encuentran aquí? Todos los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Y a qué llamamos sustancia compuesta? A aquellos, ¿sí? A aquellos tipos de materia donde hay más de un elemento químico. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ejemplos de sustancia simple: el oxígeno, el ozono. El ozono tiene 3 átomos de oxígeno, por lo tanto hay que ver la diferencia entre sustancia simple y sustancia compuesta. Es que en la simple solamente hay un tipo de elemento, en cambio en una sustancia compuesta hay más de un tipo de elemento. En el caso de la mezcla o sustancia impura, es la reunión o unión de sustancias. Tenemos mezcla homogénea, o también llamado solución, y una mezcla heterogénea. Vamos a ver la gran diferencia entre estos 4. Veamos primero en la sustancia pura. Nos dice que una sustancia pura es una forma de materia de composición constante y definida. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos saber si es una sustancia pura o impura, cuando nosotros hacemos un examen, examinamos, ¿no? Examen de partículas, entonces en este caso, en cada materia que es sustancia pura, vamos a encontrar la misma composición. Es decir, cuando hacemos un análisis, vamos a encontrar, en el caso del agua, vamos a encontrar el hidrógeno 11,1 y en el oxígeno vamos a encontrar un 70 y tantos, 77, tantos %. Entonces, esto siempre se va a mantener en una sustancia pura. En cambio, en una sustancia impura o mezcla no vas a encontrar eso. Y bueno, es una composición constante y definida. ¿Qué significa definida? Que cada propiedad, ya sea en densidad, etc., vamos a encontrarlo en cualquier punto de esta materia. Dice que está constituido por un mismo tipo de partículas. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser átomos o moléculas, pero del mismo tipo de partículas, ¿no? Me dicen aquí, se representan por un símbolo químico. Obviamente, ¿no? Las fórmulas químicas, bueno, son representaciones de ciertos elementos donde usamos símbolos, ¿no? Sustancias simples son los elementos químicos. Los elementos químicos no podemos descomponerlos mediante procesos físicos ni por métodos químicos, a menos que hagamos un proceso de dispersión de partículas. Esto ya es un proceso nuclear, ¿no? Pero en este caso no podemos separar los elementos químicos,
¿ok? En el caso de elementos químicos monoatómicos, por ejemplo, tenemos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón, al radón, al aluminio, al cobre, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos un globito lleno de helio. En este caso sabemos que es una sustancia pura porque en cada punto y en toda esta sustancia hay un átomo de ¿qué? De helio, ¿no? En los elementos químicos poliatómicos, por ejemplo, tenemos el hidrógeno diatómico, el oxígeno, el ozono, el nitrógeno, en este caso el flúor, el cloro, el bromo, el fósforo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos hidrógeno diatómico, ¿no? Observamos que si tiene un átomo, observamos una bolita nada más, ¿no? En cambio aquí, si es diatómico, observamos dos bolitas. Eso significa la composición. Sustancia compuesta. La sustancia compuesta es aquella sustancia que posee diferentes elementos químicos, es decir, más de una. Se representa mediante una fórmula química y se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas por métodos químicos. Por ejemplo, si hablamos de una fórmula química, bueno, en este caso vamos a representar mediante símbolos, ¿no? Ahora, el elemento también se puede representar. En el caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, nos dice que el agua destilada tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Es una molécula triatómica, ¿por qué? Porque sumamos los átomos y en cada una tenemos 3 átomos. La descomposición del agua es mediante electrólisis. Bueno, eso ya se había mencionado anteriormente. Tenemos otro ejemplo de sustancia compuesta, el bicarbonato de sodio, que tiene sodio, tiene hidrógeno y tiene carbonato, que tiene carbono y oxígeno. Es un compuesto químico por acción del calor, pirólisis, se descompone en otras sustancias. Por ejemplo, se descompone en un carbonato de sodio, en un dióxido de carbono y en agua. En este caso, vamos a mencionar respecto a los compuestos químicos, según la cantidad de elementos y la cantidad de átomos. Primer ejemplo sería agua. Cantidad de elementos, son 2 elementos que se usan, por lo tanto, el compuesto sería binario. Cantidad de átomos, en este caso vamos a ver la atomicidad. Bueno, como no encontramos nada aquí, sumamos 2 más 1, se considera 1, 2 más 1 es 3. Se dice que es un compuesto triatómico. En el caso del nitrógeno con 3 átomos de hidrógeno, observamos lo siguiente, que tenemos 2 elementos, por lo tanto se llama un compuesto binario. Si queremos saber la atomicidad, sumamos 1 más 3 sería 4. Se dice que es un compuesto tetraatómico, o bueno, sería tetratómico nada más. En el caso del hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que es el ácido nítrico, que después en próximos temas lo vamos a ver, es el compuesto ternario. Cuando tenga 3 elementos se llama ternario. Si tiene 4 elementos se llama cuaternario. Pero en este caso sería un compuesto ternario. La atomicidad, bueno, sería 1 más 1, 2, más 3 es 5. Sería un compuesto pentatómico. En el caso de cuando tengan 4 sería cuaternario y el compuesto sería hexatómico porque sumaríamos 1 más 1 más 1 más 3 sería hexatómico. Continuemos. En el caso de la mezcla, observamos que la mezcla es la reunión física de 2 a más sustancias puras en proporciones variables. ¿Qué significa? Que puedo poner 1 gramo de cierta sustancia y 2 gramos de otra sustancia. Es decir, en este caso no necesariamente lo vamos a juntar, pero en la misma cantidad. Podemos hacerlo de manera variable. Al agregar un líquido fucsia, por ejemplo, un líquido fucsia, en otro líquido incoloro, por ejemplo podría ser agua, notamos que se dispersa uniformemente hasta mezclarse totalmente. Y observamos que solamente tenemos una sola mezcla, es decir, no hay diferenciación de componentes. A este tipo de mezcla la vamos a llamar mezcla homogénea. Pero bueno, después de esto vamos a hablar acerca de este tipo de mezcla.
Características generales de una mezcla. Cada sustancia conserva su identidad. Obviamente, tienes que recordar que una mezcla conserva todas sus propiedades, pero en este caso, cada sustancia, estas sustancias no van a reaccionar entre sí, no se van a formar nuevas sustancias, pero estas sustancias mantienen cada uno sus propiedades. Por ejemplo, el agua, si se mezcla con este líquido fucsia, el agua mantendría sus propiedades, no se puede cambiar. En este caso, me dicen que no tienen una composición definida, es decir, sus componentes se pueden mezclar en diferentes proporciones, ¿no? Puede ser 1 litro de agua con 2 litros de líquido fucsia. En otra mezcla podría ser medio litro de agua con 1 litro de líquido fucsia. Es variable, no puede ser en la misma proporción. No presentan fórmula química. Hay que recordar que la mezcla no presenta fórmula química. Por su estado físico pueden ser sólido, líquido, gaseoso. Es un solo, bueno, en ese caso, si mantienen un solo estado, se llaman homogéneas. Si hay más de un estado, más de una fase, se llamaría heterogéneas. Mediante métodos físicos se separan estas componentes. Por ejemplo, si llenamos agua con sal, podemos separar el agua con el sal, con la sal. Métodos físicos, bueno, tendríamos por ejemplo la filtración, la centrifugación, la decantación y la destilación. Bueno, vamos a ver un poquito más de la diferenciación entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Mezcla homogénea o llamada solución es aquella mezcla donde los componentes se encuentran uniformemente distribuidos en todo el contenido. Es decir, solo se puede observar en un medio de dispersión, es decir, en una sola fase o en un estado de agregación. Por ejemplo, tenemos agua mineral, pero esta agua San Mateo, esta agua mineral, nos damos cuenta que presenta una sola fase, que es la fase líquida, pero obviamente si observamos el contenido, hay agua, hay dióxido de carbono, hay iones de sodio, hay iones de calcio, hay iones de magnesio y hay iones de sulfato. Esto todo es una mezcla, pero tú no observas el dióxido de carbono, no observas los iones de magnesio, pero sí observas una sola fase, una sola mezcla. Entonces las componentes del agua mineral son del orden nanoscópico, entonces no son visibles al microscopio. Es decir, es monofásica. Monofásica significa una sola fase. Por ejemplo, tenemos aquí 4 cucharitas que están recubiertas, en este caso, ¿no? Por hierro, ¿no? O también podría ser por cromo. Entonces, las cucharas de acero, ¿no? Las cucharas de acero inoxidable son, ¿qué cosa? Bueno, en este caso se podría decir que el acero sería una mezcla homogénea, ¿okay? Porque no hay una diferenciación, ¿no? Hay una sola fase. Ejemplo 3, por ejemplo, sería el aire, que tiene nitrógeno, tiene oxígeno, etc. Pero se observa una sola fase. Otros ejemplos de mezcla homogénea: el GLP, gas licuado de petróleo, el gas natural, el aire húmedo, el oxígeno, el agua medicinal, el alcohol, ¿no? El alcohol, el agua oxigenada, el ácido muriático, el pisco, una bebida gasificada, el bronce, latón y amalgama. Vayamos a la última parte, mezcla heterogénea. Dicen que la mezcla heterogénea es aquella mezcla que no presenta composición uniforme a lo largo de la muestra. En dicha mezcla se observan físicamente los componentes. Observamos muy bien que en esa mezcla de granito es una mezcla heterogénea porque llegamos a observar a simple vista cada componente que forma parte de esta mezcla. Observamos el cuarzo, observamos la mica y observamos también el feldespato. El término granito abarca varias rocas de aspecto granular, de colores claros, pero con proporciones diferentes, ¿sí? Hay que recordar también que las proporciones son diferentes en una mezcla. La leche fresca, por ejemplo, la leche fresca tiene agua, tiene grasa
tiene proteínas y tiene lactosa. Entonces, en este caso es una mezcla heterogénea. El humo que emiten las fábricas, por ejemplo, serían, ¿no?, partículas, ¿no?, sólidas en el aire, ¿no? Entonces ahí hay una diferenciación de componentes, ¿no? Tenemos ejemplos de mezcla heterogénea: la neblina, la nube, el polvo, agua turbia, el yogur también hay una diferenciación de componentes, el jugo de fruta, la pintura, los frugos, el petróleo, el queso, margarina, piedra pómez. Bueno, en este caso, chicos, dejamos toda esta parte teórica para que ustedes puedan estar preparados para este examen de admisión Cantuta 2024. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase, que estaríamos continuando con el curso de química. Muchas gracias.